de ti, para que tú obres con poder de acuerdo a tu voluntad, tus propósitos y tus diseños, Padre. En esta hora, mi Dios, pedimos que abras las perlas de nuestro entendimiento y nos des la capacidad, mi Dios, de poder retener tu palabra, tu enseñanza, hasta lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra alma. Dispón, Padre, de nuestro corazón, prepara la tierra de nuestro corazón, para que seamos tierra fértil, todos y cada uno de los que aquí estamos conectados. Te pedimos por los que no se han podido conectar, que tú acomodes todo, mi Padre amado. Te pedimos por los que se salieron del grupo. Llevamos 2 personas que salieron de este discipulado. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes, Señor, a entender lo que no pudieron entender, a comprender lo que no pudieron comprender. Los que aún pertenecemos y estamos aquí, danos la fuerza para continuar adelante, la fuerza que necesitamos en el Espíritu, la determinación, mi Padre, la consagración, la santidad, todo lo que necesitamos para continuar este discipulado hasta donde tú nos lleves, Padre, de manera que seamos unos discípulos tuyos, como dice tu palabra, enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, en todo tiempo, en todo momento, todo para tu honra y gloria, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia decimos, amén, bendito sea el Señor. Bien, mis amados, pues ya estamos ahí. Ya lo encontramos, mis hermanos, bendito sea Dios. Vamos pues para allá en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Janet, salude a los hermanos y léanos esa parte que estamos viendo ahí de cómo me afecta el mundo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y dice la palabra: ¿cómo me afecta el mundo? Para nadie es un misterio que el ambiente que vive la juventud en el mundo es de vacío, de vicio y pasiones desordenadas, y en general una vida vana y vacía. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, cine, internet y más, así como la sociedad, vienen empujándonos a este tipo de vida y nos hacen creer que para divertirnos tenemos que vincularnos en sus actividades, pues de lo contrario seremos de lo más aburridos y amargados. Estas palabras, aburridos y amargados, son las más usadas por los no cristianos para presionar a los creyentes a hacer lo que ellos quieren o dicen. Santo es Dios. Bueno, mis hermanos, ¿cómo me afecta el mundo? Perdón, mis hermanos. ¿Cómo me afecta el mundo? Ciertamente lo que dice ahí, el mundo piensa que nosotros somos unos cristianos aburridos y amargados. Pero la realidad es de que hay mucho cristiano en las congregaciones, no solamente aburridos y amargados, sino también deprimidos, sino también airados y con mucha influencia espiritual negativa. Entonces no se equivoca a veces mucho el mundo. La iglesia necesita reformarse. La iglesia necesita reavivarse. Nos dice ahí, como nos dice aquí la hermana Janet, que para nadie es un misterio que el ambiente que vive la juventud en este tiempo, en este siglo, es un mundo vacío, lleno de vicios, de pasiones desordenadas y en gran manera una vida vana y vacía. ¿Por qué? ¿Por qué está eso? Es una pregunta que luego existe. ¿Por qué hay vacíos tan grandes que no se pueden llenar con nada de lo que este mundo ofrece? Eso lo explica el Señor Jesús cuando dice: ¿de qué le servirá al hombre y a la mujer ganar todo el mundo y a cambio perdiese su alma? Vemos la balanza de Dios y te dice: mira, de este lado está el mundo entero con toda su belleza, su riqueza, sus minas, sus paisajes y todo lo que tiene. Y en el lado derecho está tu alma. Y tu alma pesa más en la balanza de Dios que toda esta creación. Bendito sea su nombre. ¿De qué te servirá ganar todo el mundo y perdieras tu alma?
hay vacíos en el alma de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, que son inllenables. Podemos encontrar gente anciana, ya de 70, 80 años, que fueron alcohólicos desde adolescentes y no han podido dejar el alcoholismo. ¿Por qué? Se pueden acabar todo el alcohol y el licor de este mundo y no podrán saciar su sed de alcohol. Hombres y mujeres de 70, 80 años de promiscuidad, de tener una pareja, otra pareja, hombres mujeriegos y mujeres hombreras de 70 años, 80 años, y no pudieron saciar su sed de los amoríos y de la vida corrompida en el área íntima. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí nos podemos enfocar y decir, bueno, sí, es que los jóvenes viven vacíos, viven en vicios, en deleites carnales, les falta experiencia, les falta vivir, les faltan muchas cosas. Pero tenemos que saber que el ser humano tiene un lugar en el alma que es para el Espíritu Santo, que es para Dios. Si ese lugar está vacío y se le generaron vacíos en esa alma, nunca podrá ser llenado. Por eso Jesús le dice al hombre mujeriego, a ver, ¿de qué te servirá ganar todo el mundo con las 7,000 millones de mujeres que hay? Que puedas estar con todas y a cambio pierdas tu alma. ¿Qué le estaba dando a entender? ¿O qué nos está dando a entender como seres humanos? Que el vacío que tenemos está en el alma. Y dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre sepa cómo. Cuando se refiere a corazón se refiere al alma. El alma tiene eternidad, por lo tanto, un vacío del alma está tocando lo eterno de nosotros. De manera que el hombre mujeriego le puede meter millones de mujeres dentro a ese vacío y nunca se va a saciar porque el vacío está en su alma. Y solamente el amor perfecto de Dios llena los abismos, dice la palabra, los abismos del corazón. De manera que un vacío en el alma es un abismo inllenable donde el planeta Tierra completito cabe en ese abismo. En el universo hay hoyos negros, hoyos de oscuridad, que se pueden comer estrellas, que se pueden comer planetas y no se llenan. En el alma hay vacíos así, que nada de lo que hay debajo del cielo puede llenar esos vacíos. Por eso nos dice ahí que para nadie es un misterio que el ambiente que vive la juventud en este mundo es de vicios, pasiones desordenadas y en general una vida vana y vacía. La palabra vanidad en las cosas de Dios significa algo de corta duración. ¿Por qué de corta duración? Porque puede durar 70, 80 años. O si vivimos 100 años, puede durar 100 años, porque es una vida vana, de corta duración. Aparte, se puede vivir de una vida vana, de corta duración, vivir en vanidad, que eso en nada trasciende para lo eterno. Cuando la palabra bendita de Dios nos dice, bien, buen siervo y fiel, bien, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vas al gozo de tu Señor. La mentalidad occidental o la mente cristiano-mexicana nos dice, bueno, Dios me quiere tener comiendo frijolitos todos los días. Y Él me va a decir en aquel día, bien, buen siervo y fiel, bien, buena sierva y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero las cosas de Dios no son comida ni bebida, porque en el reino venidero no nos dará hambre, no habrá sed, llanto, dolor, sufrimiento, ni tristeza, ni angustia. Entonces no se refiere a la economía, ni a la alimentación, ni al vestido. Se refiere a lo poquito, 120 años que hay disponible de vida para los seres humanos, para cada uno. Va a decir, bien, buen siervo, bien, buena sierva, en 120 años de vida que te dispuse para ti, que como no te cuidaste nomás llegaste a 70. Bien, buena sierva y fiel. En 70 años me fuiste fiel, pasa a la presencia de tu Señor, al gozo de tu Señor por una eternidad, que eso es lo que tienes en tu alma. Eternidad. De tus decisiones aquí en la tierra depende si tu eternidad la pasas con Dios, al lado de Dios,
adorando a Dios o lejos de Dios, en condenación eterna, en un lago de fuego y azufre, porque el alma tiene eternidad. Por la gracia del Señor Jesús, por la obra redentora, en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario, es que tenemos acceso a esa vida eterna con Dios. Y si comparamos la eternidad con los 70, 80, 100, 120 años que vivamos en la tierra, un siglo no es nada comparado a una eternidad. Por eso Jesús dijo: bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva y fiel. Te alcancé a los 30 años, te alcancé a los 40 años, viviste otros 30 años, me fuiste fiel esos 30 años. Pásale a lo eterno, al gozo de tu Señor. ¿Cómo está operando el maligno entonces? Aquí no lo explica. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, cine, internet y más, es lo que está utilizando el enemigo. Y usted ya lo leyó, ya nos lo leyó la hermana Janet. Quiero invitarle a su escritura que vayamos a la carta a los Efesios capítulo 2. Ahí agarre rápidamente su Biblia y cuando encuentre Efesios capítulo 2, verso 1, pone la manita que dice amén, gloria al Señor. Y ahí la vemos en la pantalla. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bien, gloria al Señor. Mire nada más entonces lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Esta es la carta que más le habla a la iglesia y lo podemos comparar con la iglesia de estos tiempos. ¿Qué nos dice ahí? Salvos por gracia. Y en el verso 1 nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, está con E minúscula, que opera ahora en los hijos de desobediencia. El enemigo, Satanás, el Hasatán, el adversario, el diablo, el chanclas, como le llame, porque se le han puesto tantos sobrenombres, tantos apodos, diablo, Satanás, pero su nombre original sabemos que es Lucifer, ángel de luz, pero cuando fue condenado a hacerse feo, entonces su nombre pasó a ser Hasatán, que significa el adversario, el contrario. Así que Él es el adversario, el contrario, el enemigo de nuestra alma. Nos dice Efesios 2, verso 2, que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando del pasado. ¿Qué estábamos haciendo en ese tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando hablamos de este mundo, recuerde al principio del cuadernillo, hablamos del sistema que hay en este mundo, no del globo terráqueo, no del planeta Tierra, no de la creación de Dios, sino del sistema que opera sobre la Tierra y debajo del Sol. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la iglesia va a haber hijos espirituales, hijos carnales, como dice Romanos 8:1, hijos obedientes de Dios e hijos desobedientes en una misma congregación. Así como en casa podemos contar nuestros hijos, conocerlos a todos y sabemos quién es espiritual, quién es emocional, quién es carnal, quién es obediente, quién es desobediente, quién te dice que sí, pero no hace nada, y quién te dice que no, pero hace las cosas. Asimismo, en la congregación, en la iglesia, Dios se da cuenta qué es lo que somos. Pero para los hijos que operan en desobediencia, están bajo el señorío y el poder del príncipe
de la potestad del aire. ¿Quién es? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estando en la iglesia, el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire en su hogar y en el mío opera en los hijos de desobediencia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que opera en los hijos de obediencia. ¿Cómo está trabajando el príncipe de la potestad del aire? Aquí mencionamos una palabrita, el Internet. ¿Cómo viaja el Internet? Usted tiene un dispositivo en casa que se llama módem y se activa el portal Wi-Fi. Y de manera inalámbrica usted conecta sus celulares nada más con un código. De manera que el Internet está en el aire. Son ondas radiales que están en el aire. Y el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe es Satanás. Ese príncipe es el adversario. Usted y yo caminamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo porque veíamos telenovelas. Y las telenovelas en la televisión, todas las telenovelas, siempre nos instruyen y nos dicen, guarda mandamientos, teme a Dios, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, guardas el día de reposo, ama a Dios por sobre todas las cosas, no tengas ídolos, no vayas a la hechicería, no vayas a la brujería. No, ¿verdad? Las telenovelas nunca nos han instruido a obedecer a Dios, mucho menos ahora que inventaron las narconovelas, de manera que han estado influenciando en los hijos de desobediencia. Toda mujer quiere ser buchona, todo hombre quiere ser buchón, todo hombre quiere ser narco, quiere tener mujeres, quiere tener camionetas, quiere vender droga, quiere traer colgado a Malverde y quieren hacer toda clase de detracciones. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia tiene el control de las ventanas de su alma, que son sus ojos. Tiene control del sentido del oído. Tiene control del sentido del gusto y del tacto, porque en esas narconovelas le presentan a las personas adulterio, traición, robo, hurto, odio, homicidio, asesinato, detracciones, toda clase de problemas sexuales. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos estamos dejando contaminar. Nos estamos dejando contaminar nuestros sentidos. Ahora eso trasládelo a los niños. Ellos no ven las novelas, pero ven caricaturas, ven series. El enemigo es tan astuto que a través de lo que ven en un dispositivo celular les está cautivando la vista, el oído, el olfato, el gusto. ¿Por qué? Porque están desarrollando series que no solamente ves imágenes y escuchas sonidos, sino también te presentan cosas que comer y cosas que le hacen daño al cuerpo. Y te imaginas el olor y te imaginas el sabor porque te lo están despertando. En la adolescencia les están mostrando videos con sonido, con imágenes eróticas, con alimentos y bebidas que le despiertan al joven y le cautivan sus 5 sentidos, deseando lo que ven, deseando lo que escuchan. Se les despierta el líbido deseando hacer lo que ven en lo erótico, consumir lo que vieron para lograr ser lo que están viendo en la televisión. Por eso los medios de comunicación como el radio, como la prensa, como la televisión, como el cine, las revistas, el internet, todas las redes sociales nos están atrapando a nuestros niños. Nos están atrapando y cautivando a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. De manera que cuando van a la escuela no pueden retener
la enseñanza de los maestros. ¿Por qué? Porque el espíritu en su mente está lleno, y perdón por la expresión, de la basura que han recibido por sus 5 sentidos. Pero gracias a Dios, solamente está sucediendo en los niños y en los adolescentes, y en un que otro joven. En las mujeres y hombres adultos no. A nosotros no nos cautiva ni las novelas, ni las radionovelas, ni las redes sociales, ni el Facebook, ni ninguna red social, ¿verdad? Tristemente, a hijos e hijas de Dios en una congregación, también el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, también les ha cautivado sus 5 sentidos. Ahora pues, ¿cómo es que me está afectando el mundo? De manera espiritual, atacando mis 5 sentidos, que son el acceso al espíritu en mi mente para cautivar mi alma. Y por eso ahora hay mucho niño, principalmente niño, diagnosticado con DTA, síndrome de deficiencia en la atención, autismo y una gran variante de padecimientos en la mente. Pero en realidad es de que están cautivados sus sentidos por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y eso desde cuándo está escrito? Desde que el apóstol Pablo mandó esta carta a los Efesios. Los Efesios eran una iglesia que trabajaba mucho, de amor a Dios, de buenas obras, pero que un día su amor se enfrió. Y en Apocalipsis Dios les mandó un exhorto, donde tenían que cambiar esa forma. Y ahora Dios nos exhorta a nosotros. Dios ha desenmascarado al enemigo. Ahora sabemos por qué hay tanto déficit de atención en los niños, falta de retención, falta de concentración, porque el espíritu en su mente, que es la puerta o la antesala del alma, está ocupada con toda la mala información que el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, les está metiendo por los ojos, por los oídos y por los 5 sentidos. De manera que usted, cuando le quita el celular al niño o le apaga la televisión, no me diga cómo se pone, pero se pone bravo o se pone brava si es niña. ¿Por qué? Porque ya está operando el príncipe de la potestad del aire y lo está convirtiendo en un niño, en una niña desobediente. ¿Y eso se queda nada más en los niños? No, hermanos. En adolescentes, en jóvenes, en adultos y aún en adultos que llevan varios años congregándose, se han vuelto desobedientes a sus autoridades espirituales, a sus autoridades terrenales. ¿Por qué se han vuelto desobedientes? Porque en ellos está operando el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Podemos voltear para todos lados y decir, bueno, todos son desobedientes menos yo. Pero no en las cosas de Dios. Porque Jesús dijo, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano y tratar de quitarla, primero fíjate de la viga que tienes en tu propio ojo y quítala, para que entonces puedas ver claramente. ¿Qué nos está diciendo? Que hagamos introspección en nuestro propio ojo, en nuestra propia lámpara, en nuestra propia vida. ¿Somos hombres y mujeres obedientes a Dios y a sus mandamientos? Hombres, ¿estamos siendo obedientes a Dios, a Jesús y lo tenemos por cabeza? Mujeres, ¿están siendo obedientes a Jesús teniendo por cabeza a su varón? ¿Estamos siendo obedientes como congregantes a un pastor? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, ahora estamos en este punto. ¿Cómo me está afectando el mundo? El príncipe de la potestad del aire que opera en este mundo y en los hijos de desobediencia está influenciando mis 5 sentidos de manera que dio por resultado lo que una ecuación de primer grado. 2 más 2, 4. Si yo soy desobediente, soy el resultado de que mis 5 sentidos han sido cautivados por el príncipe de la potestad.
del aire. Le puedo echar la culpa a las personas. Pero si mi lucha no es contra carne, hueso y sangre, entonces realmente el espíritu que opera en los hijos de desobediencia ya está operando en mí. Por eso me rebelo, por eso me enojo, por eso estoy inconforme. ¿Y dónde veo ese resultado? En los míos, en mis propios hijos. Bueno, ahora vemos pastores que nos espantamos porque nuestras ovejas se rebelan y son desobedientes. ¿Reflejo de qué son? De mi desobediencia para con Dios. Mis hijos, ¿reflejo de qué son? De mi desobediencia para con mis autoridades y para con Dios. Y así va en escala, o así va en cadena. El efecto dominó que conocemos. Nos sigue diciendo que el mundo me puede afectar. ¿Cuándo? Hermana Janet, ¿cuándo me puede afectar el mundo? Cuando cedo a sus caprichos, comparto sus chistes de doble sentido y participo de sus comentarios morbosos o sus invitaciones a participar del alcohol y de las fiestas. No debo ceder porque sé que ese mundo está gobernado por el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. ¿Me puede afectar el mundo cuándo? Me afecta cuando estas actividades dejan de ser una diversión y pasan a ser una esclavitud. Cuando termino envuelto en situaciones de las cuales quiero salir, pero ya no puedo. Por ejemplo, una mala relación sentimental solo deja frustración y desengaño. Una enfermedad como la cirrosis producida por el exceso de alcohol o una veneria producto de una vida disoluta y desordenada. Este tipo de situaciones demuestran cómo la vida del mundo es un espejismo que nos hace creer que eso sí es vida, pero no deja ver el engaño y las secuelas en quienes siguen estas prácticas. Jesús no quiere aislarnos del mundo. Él quiere que brillemos y seamos luz en el lugar donde estemos. En San Juan 17:15 dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Bendito sea Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque Él pudiese apartarnos de este mundo. La palabra nos enseña que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hablamos del sistema. El sistema de este mundo. El sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Y estamos hablando de un sistema económico, político y social, cultural. Pero principalmente eso. Lo que conocemos como nuevo orden mundial que a tanta gente espanta, eso ha venido sucediendo en muchas ocasiones. Pero un orden mundial que hubo hace poquito menos de 2000 años, ahí en el año 325 después de Cristo, en esta era común, en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se unificó la política, la economía y la religión, dando como resultado algo que se llamó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tuvo el control en el mundo hasta hace 3-4 siglos. Eso es un orden mundial, una sola moneda, un solo gobierno, una sola economía. Es un sistema el que está en este mundo operando y estamos en este mundo, en este sistema, pero no pertenecemos a este sistema. Ese es el propósito del Señor, librarnos del yugo de este sistema. Este sistema maneja un horario, maneja un calendario, maneja una economía, un sistema financiero, una religión. Y es un gran pulpo que nos abraza por todas áreas. Trabajamos bajo el horario de este mundo, vivimos bajo la economía de este mundo, comemos lo que el sistema de este mundo ha recomendado que se coma, nos tratamos con medicamento del sistema de este mundo y toda nuestra vida está comprometida con el sistema de este mundo.
Y el Señor Jesús nos trajo a libertad, dice, a libertad fuisteis llamados, pero aún mucho cristiano sigue bajo el yugo de este mundo, en todas las áreas. Hasta la economía de mucho cristiano está comprometida con el mundo. Depende de un patrón y tiene deudas con instituciones de usura que prestan dinero a réditos. Y su economía está comprometida con este mundo y con el príncipe que opera en este mundo. Entonces Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, de este sistema, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el enemigo es malo. Y lo que él quiere es cautivarnos. Por eso nos dice Romanos 6, 7, 8, que no sirvamos al pecado, porque el que sirve al pecado, esclavo se hace del pecado. El pecado se enseñorea de la persona, toma el control de su voluntad y ya no se puede salir de ahí. Ahora hay un sistema que se llama el préstamo gota a gota, que se le ha hecho responsable a nuestros paisanos colombianos, con todo respeto a mi hermana Camila. Se le ha echado la culpa a ellos del sistema gota a gota, de que te prestan un dinero y diario das una cantidad. Y entonces tu economía se ve comprometida y amenazada y condicionada por el sistema de este mundo y por esa estrategia de la gota a gota. Cuando Dios nos ofrece un sistema financiero en él, Deuteronomio 28 dice, y tú prestarás y no pedirás prestado. ¿Cuándo? Cuando escuches, guardes y pongas por obra la palabra de Dios. Pero acontecerá que si no escuchas, no guardas, no pones por obra la palabra de Dios, Deuteronomio 28, 14 en adelante, entonces tú saldrás contra tus enemigos por un camino, y por 7 caminos huirás delante de ellos. En otras palabras, no prestarás tú pedirás prestado siempre, por estar en el desorden del diablo, o comprometido en el sistema financiero, político, económico, religioso de este mundo. Entonces Jesús pide al Padre, estando en su humanidad, no te pido que los saques de este sistema, pero guárdalos del mal que hay en este sistema. Punto número 3. ¿Cómo enfrentamos el mundo ahora que soy cristiano? A no participar de lo que el mundo le ofrece. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Debe de aprender desde el principio a ser radical con el pecado y mostrar lo que ahora es sin disfraz alguno. Por ejemplo, si le ofrecen un trago, no mienta diciendo, no gracias, estoy tomando medicina y me hace daño. La verdad no es esta. No está tomando medicamento alguno y no quiere enfrentar la situación. Debemos ser radical es en mi posición como creyente. Decida con anterioridad a qué cosas no va a ceder. Por ejemplo, irse en compañía con otros no cristianos, ir a fiestas o a reuniones sociales, donde el alcohol y otros vicios son exaltados. Determinarlo de antemano evitará la lucha del momento y cerrará la puerta a la caída. Lo fundamental es decir, pase lo que pase, no voy a dejar el camino que he escogido. Esto es determinación. Cuando yo hago esta parte, Dios hace la suya, traerá su luz para indicarnos qué debemos decir o hacer. En Job 22:28, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Debemos desarrollar, mis hermanos, ser radicales pero espirituales. A veces se vuelve uno radical religioso, pero debemos de ser radicales espirituales. Para eso se necesita la identidad en el alma. Yo debo saber quién soy, lo que vimos al principio, dónde estoy.
quién soy, de dónde vengo, dónde estoy parado y para dónde voy. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Dios me ha llamado para la salvación y me ha escogido para un ministerio. Mi ministerio es mi profesión en Dios. Mi ministerio es mi licenciatura en Dios. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo tengo un camino y ese camino es Cristo. Me voy a encontrar opciones de caminos a izquierda y a derecha, pero les voy a decir no, porque yo sé a dónde voy. Yo sé para qué me llamó Dios, para qué me escogió, y esa es mi misión en esta tierra. Todas las ofertas que hay en este mundo les voy a decir no, con el poder y autoridad que Dios me ha dado, porque hemos recibido poder y autoridad. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad. Y la palabra potestad significa poder y autoridad con derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo somos hijos de Dios de manera legítima. Por eso en nuestra declaración de fe dijimos: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y eso no es verborrea, eso no es algo que se le ocurrió a alguien. Es como el registro civil. Eso le da legitimidad de ser hijo de quien es y tiene los apellidos y las firmas y las huellas. Tiene una familia, tiene una genealogía, y en Dios es lo mismo. Cuando usted hace su pacto de palabra: Señor, soy un pecador, la oración del pecador. Sé que usted es Dios, me arrepiento de mis pecados, perdóneme, Señor Jesús. Sé que en la cruz del Calvario se pagó el precio de mis rebeliones. Usted fue molido por mis pecados. Pagó, sufrió mis dolencias, pagó el precio de mi paz y por su llaga fui curado. Lo creo y lo recibo como mi Señor y Salvador, dueño de mi vida y de mi alma, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Escriba mi nombre en el libro de la vida en los cielos. ¿Qué está diciendo? Que usted le recibió, que usted creyó en él y que se le dio potestad, poder y autoridad con derecho legal legítimo. Ya está en el registro del libro allá en los cielos. No es el registro civil, es el registro espiritual de Dios. Ya soy hijo, ya soy hija de Dios. Eso es lo que soy. Y soy representante de Cristo aquí en la tierra. Soy embajador de Cristo aquí en la tierra y tengo su poder. Y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. En mi nombre. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y la autoridad en su nombre, por ser hechos hijos de Dios legítimamente. Entonces, con ese poder y esa autoridad yo le digo al pecado: no. Que si una mujer se me atraviesa y me dice: oiga, hermano Antolín, aprovécheme hoy porque mañana soy de otro, su esposa no se va a dar cuenta, ¿qué le voy a decir? No. Y arrepiéntase, hija del diablo, porque si no se va a condenar. Entonces a ustedes, mis amadas hermanas hermosas, hijas de Dios, se les atraviesa por ahí un nombre de esos que están bien guapos y dice: mujer, aprovéchame hoy porque mañana soy de otra. Le va a decir: no. Pero es que nadie se va a enterar, nadie va a saber. Mira, no, soy hija de Dios legítima. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Fui llamada a la salvación y tengo un ministerio, un llamado de Dios y un servicio en Dios. Así que, hombre, arrepiéntete en el nombre de Jesús de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Entrégale tu vida para, como dice la palabra, venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y dejes de andar ahí de cebolla, de rabo verde. Entonces tenemos que hacerlo con determinación, con el poder y autoridad que el Señor Jesús nos ha dado. Que la familia te dice: ven, vamos a festejar. Si el festejo va a ser en Cristo, sí. Si no, no. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos cuando los amenazaron? Ya no hablan en ese nombre. Dijeron: me es menester, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Así que cuando a mí me inviten, a ver que venga, que vamos, no. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quien prefiere padre, madre, hijos, antes que a mí, dice el Señor Jesús, no es digno de mí. Entonces yo debo defender la dignidad de mi Dios porque soy su representante, su embajador aquí en la tierra y necesito ser radical espiritual. No poner pretextos, voy a decir no, porque soy hijo de Dios, porque honro a mi Padre, porque amo a mi Padre y Él no se merece que yo ande jugándole al vivo con un pie en el mundo y otro pie en su camino. No, Señor, no le puedo dar lugar al diablo porque ese nada más está esperando tantito que le dé uno la mano para jalarle a uno hasta los pies. ¿Y para dónde los va a jalar? Para el infierno. Lo fundamental es decir, pase lo que pase, voy a dejar el camino, no voy a dejar el camino que he escogido. Esto es determinación. Y es algo que debemos determinar en nuestra alma. Ya estoy en el camino de la salvación, no sé lo que me espera, sé que no es un camino fácil, sé que le declaré la guerra al diablo y que él está en guerra conmigo desde que hice mi pacto con el Señor Jesús, pero él me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin de este mundo, y yo le creo, y prefiero estar bien con Dios que estar bien con el mundo, porque al mundo nunca lo tienes contento. ¿Qué dice el inciso C, hermana Janet? Amén. Evitar pasar mucho tiempo con la gente incrédula, no cristiana. Si sus amigos o compañeros de trabajo, escuela, oficina, taller no desean conocer a Dios, aléjese de ellos. Los malos compañeros le retarán constantemente a hacer lo malo y le incitarán a volver atrás. El D. Buscar amistades que compartan sus propósitos y metas. Comparta con aquellas personas que lo desafíen a hacer más fuerte su relación con Dios. Amén. ¿Qué tenemos que buscar, hermanos? Tenemos que juntarnos con gente sabia, con gente con sabiduría de Dios. Hay un dicho mundano que dice que el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Y eso es cierto. La santidad no es contagiosa. La inmundicia sí. Entonces debemos de seleccionar nuestras amistades. No podemos ser religiosos y hacerle cara de fuchi a todo el mundo, no. Cuando la palabra de Dios nos dice saber escoger, saber con quién juntarnos, es saber abrir nuestro oído a palabra sabia y a cerrar nuestro oído a palabra necia. Tenemos que juntarnos con hombres y mujeres con sabiduría de Dios. La palabra de Dios nos dice que las mujeres, las ancianas, ahí en Tito capítulo 2, deben ser maestras del bien. Maestras del bien. Sanas en la fe, sanas en la paciencia, sanas en el amor. Entonces no podemos juntarnos con personas que están enfermas en la fe, enfermas en el amor, enfermas en la paciencia. Y eso es algo que nos encontramos muy de continuo. Por eso Jesús le dice en el mensaje a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde caíste. Porque nos encontramos personas que su fe se enfermó. El amor que profesaba se enfermó. Y la paciencia se enfermó. Ya no pueden amar a Dios, lo aman con un amor enfermo. Y al prójimo con un amor enfermo. Se enfermaron en la paciencia, ya no soportan. Se enfermaron en la fe, dejaron de creer como creían. Dejaron de esperar como esperaban. Y te das cuenta que lo único que sale de sus labios es amargura. Es un amor frío. Es crítica, es juicio, señalamiento. Entonces te das cuenta que aunque lleva muchos años en la iglesia y en la congregación, se enfermó su amor, se enfermó su paciencia, se enfermó su fe y no se volvió maestra del bien, sino de todo mal. ¿Quién está operando en ella? El príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que buscar juntarnos con gente con sabiduría de Dios, porque eso va a generar atmósferas espirituales en Dios, tiempos de bienestar espiritual, como les platicaba sobre la creación de Adán. Fue formado de la arcilla y Dios sopló aliento de vida, ruaj de vida, y fue Adán un alma viviente. Pero cuando sopló el aliento de vida, entonces sopló el poder creativo en la palabra.
de manera que con nuestros labios podemos crear tiempos de bienestar espiritual o tiempos de caos espiritual. Si nos juntamos con personas sabias y platicamos de Dios, nos haremos más sabios, sumaremos fuerza, la presencia de Dios se manifestará. Pero si yo me junto con alguien de la misma fe, pero con la fe enferma, solo me va a hablar de todo lo malo que ve, y eso no va a generar una atmósfera espiritual. Al paso de los días, los huevos de áspide que entraron por mis oídos, en la noche van a llegar a mi mente y me van a decir, mira, sí es cierto, tenía razón esa hermana, tenía razón ese hermano. Y empezamos a criticar y a caer en su juego. Entonces tenemos que ser radicales y saber en quién podemos abrir nuestro oído y en quién vamos a oír pero sin escuchar. En otras palabras, que las palabras no queden, no hagan morada en el espíritu, en la mente. Podremos oírles, sí, porque no vamos a ser religiosos, no vamos a oír del pecado, lo vamos a enfrentar y les vamos a dar consejo sabio, pero no nos vamos a dejar influenciar en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el concepto E? Afianzar mi relación con Dios. Comparta diariamente con el Señor, a través de la oración, sus problemas, tentaciones y debilidades. Si Dios sabe todo de usted, ¿qué espera para abrir su corazón? Mantenga una forma de vida que no la aleje de su lado. Para esto, le ayudará a hacerse la siguiente pregunta. Cuando enfrente situaciones que le produzcan duda o incertidumbre, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Recuerde esto, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Amén. Amén, mis hermanos. Debemos, hermanos, tener esto en mente. ¿Qué haría Jesús? En cada prueba que viene a mi vida, en cada tentación, ¿qué haría Jesús? Hay un cuento cristiano muy inocente que a mí me gustó. La niña, una niña pequeña de 4 añitos de un hogar cristiano, regresando del culto, le pregunta a la niña a sus papitos, papitos, papá, ¿qué harías tú si el pecado toca las puertas de tu corazón? No, pues no le contestaba. Va con mamá, mamita, ¿qué harías tú si el pecado tocara las puertas de tu corazón? Y así les anduvo preguntando, no le contestaban. Y a la hora de la comida, bueno, les vuelve a preguntar a los dos juntos y ninguno le contesta, nomás se volteaban a ver el uno al otro. Y entonces el papá bien astuto le dice, a ver hija, ¿qué harías tú si el pecado toca las puertas de tu corazón? Y la niña le contesta, ay, pues fácil, papá. Le digo al Señor Jesús que Él abra la puerta porque si la abro yo el pecado me va a engañar, pero si Él abre la puerta el pecado va a huir. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el príncipe de este mundo nada tenga en mí. Tenemos que cerrarle toda puerta y cortarle todo derecho legal que Él reclame sobre nosotros. ¿Qué hace con los hombres? De manera personal, hace un tiempo adquirí un celular y pues no soy bueno para la tecnología, pero que le tocas aquí, que le tocas allá. Y de pronto me empezaron a salir muchas mujeres con muy poca ropa. Y se las enseñaba yo a mi esposa, le digo, mira lo que salió. Y tiro por viaje me aparecían. Y dije, ¿y eso? Hasta que bueno, un hermano en la fe le dije, oye, ¿cómo le puedo quitar esto? Y quién sabe qué le hizo, quién sabe qué le movió y lo quitó. Y ya que me lo arregló y todo, le digo a mi esposa, hay que orar por este dispositivo para que no se me sigan apareciendo esas mujeres. Porque ¿qué quieren hacer el príncipe de la potestad del aire al ponerle a un hombre cuerpos femeninos? Cautivarle la ventana del alma, cautivarle el espíritu en la mente y cautivarle el alma a través de los ojos. Viendo cuerpos femeninos, entonces el hombre se la pasa siguiendo cuerpos femeninos. Va en la calle, ve un cuerpo y ahí lo va siguiendo con la mirada. Y luego imaginándose cosas en la mente. Y el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que si en tu corazón, después de ver la mujer del prójimo, la deseas en tu corazón, culpable eres de adulterio. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Meterte en transgresión, pecado de pensamiento,
meterte a deseos corrompidos y después cuando estés en casa con tu esposa te aparezca la imagen que vistes en el celular. Pornografía. ¿Qué tengo que hacer? Que el enemigo nada tenga en mí. Cerrar las puertas a la pornografía. Cerrar las puertas a esa televisión, a esas narconovelas, a esas series, a esas novelas que son pura transgresión de mandamientos. Esas novelas te presentan una y otra vez el engaño, la traición, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, el narcotráfico, la violencia, el homicidio, el secuestro. Pura basura espiritual te presenta la televisión. Y uno, aún siendo cristiano y de la fe, ahí está horas viendo las novelas, viendo las series en Netflix, en Blim. ¿Y qué está pasando con nuestra mente? Se está llenando de basura. Y a la hora que queremos leer la palabra, no retenemos nada. Vamos al servicio y nuestra mente es bombardeada por muchas otras imágenes y pensamientos. La siguiente semana nos preguntan de qué se trató el mensaje. No me acuerdo. El enemigo nada tiene en mí, dice el Señor Jesús, y usted y yo tenemos que llegar a ese punto. Que el enemigo no tenga ningún derecho legal en ninguno de nuestros 5 sentidos. Ni en la vista, ni en el oído, ni en el olfato, ni en el gusto, ni en el tacto, en el nombre del Señor Jesús. Hemos terminado este primer cuadernillo. Bendito sea Dios. De ahí sigue pues el cuestionario, la tarea. También nos hemos terminado la hora, gloria al Señor. Dios es bueno. En un momento más o mañana en el transcurso del día, nuestra hermana Alma Jessica nos estará enviando el PDF del cuadernillo número 2 para que lo imprima, lo engargole, lo tenga. Y la próxima semana empezamos con ese cuadernillo número 2. Siga escribiendo la Biblia, no deje de hacerlo. Vaya reduciéndole el tiempo a los distractores de este mundo, vaya cortándole el derecho legal al enemigo, que no tenga derecho legal ni en su mente, ni en sus ojos, ni en sus oídos, en nada de usted, que pueda usted un día decirle al enemigo, nada tiene en mí, en ninguna de las áreas, ni en mi economía, ni en mis finanzas, ni en mi trabajo, ni en mi vida personal, ni en mi matrimonio, ni en mis sentidos, en nada, absolutamente nada. ¿Se puede? Claro que se puede llegar a eso, pero necesita uno meterse a las cosas de Dios, juntarse con gente sabia, llenarse de la bendita palabra de Dios y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Nos dice aquí que tenemos que afianzar nuestra relación con Dios y eso es a través de la oración. La oración personal, como nos dice el Padre nuestro. Tú cuando ores, ora a tu Padre, entra cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Es una oración íntima, es una oración personal. Hay oración pública, hay oración grupal, pero esta es una oración personal. Y haremos bien al tener esa comunicación con Dios de manera personal y lo más sincero posible. Si yo tengo problemas de pornografía, tengo que decirle al Señor, Señor, pues aquí estoy. Ciertamente, mi Dios, tengo problemas de pornografía. Me gusta ver hombres desnudos o semidesnudos, o como hombre tengo debilidad para andar viendo cuerpos. Lo reconozco. Y si no se quiere arrepentir, también reconózcaselo, Señor. Sé que es pecado, pero no siento el deseo de arrepentirme. Es más, ni siquiera siento culpa de estar viendo pornografía. Hablando sinceramente con Dios, Dios va a obrar. Necesita un corazón sincero. No entiendo, tengo problemas, no retengo. Todo lo que usted piense y siente tiene que platicárselo al Señor. Tiene que hablar con Él como su amigo. Dios es su padre, es su amigo, es su consejero, su maestro, su hermano, su esposo, su primo, su cuñado. Él lo puede adaptar, hablando de la oración. Platicarle como si estuviese usted platicando con cualquiera de sus amigos íntimos o cercanos. Así se puede hablar con Dios.
y reconocerle lo que realmente somos. Dejar el formalismo a un lado, romper ese formalismo y hablar con Él de manera sincera. Padre, dudo de ti, Padre, estoy enojado contigo, Padre, me has decepcionado. Hasta eso se lo puede decir y pedirle perdón si se ha dejado influenciar por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Mi Dios, me he dado cuenta que soy desobediente, no me gusta obedecer a mi esposo, no me gusta obedecer a mi pastor, no me gusta obedecer a nadie. Reconózcaselo a Dios y dígale, sí me gustaría poder llegar el momento donde el enemigo nada tenga que ver en mí, que no tenga nada que ver en mi carácter, que no tenga nada que ver en mi temperamento, que no tenga nada que ver en mi paciencia, que no tenga nada que ver en mi fe, que no tenga nada que ver en mi amor, que no tenga nada que ver en mi matrimonio y que todo esté consagrado y santificado en ti, mi Padre. Porque esto después lo vamos a enseñar a nuestros discípulos. Esto que aprende hoy lo puede enseñar mañana. Hoy aprendió esto, hoy escudriñó esto, mañana lo enseña. Usted hace su grupo de discípulos, discípulas, se reúne con ellos y les dice, bueno, vamos a continuar con esto. Y se los empieza a explicar. Y entonces el agua que fluye, como dice el Señor Jesús a la samaritana, de tu interior brotarán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Esta será el agua que fluye en ríos que saltan para vida eterna. La bendita palabra de Dios. Y eso hace que el agua fluya, circule, corra y no se estanque y no se haga verde y no le salgan tijerillas y tepocatas. Entonces se vale compartir la palabra de Dios, se vale compartir el discipulado, claro que es válido. Prohibido quedarse con esta información. Tenemos que seguirla compartiendo y extendiendo el reino de Dios, su justicia y haciendo discípulos en todas las naciones, comenzando desde nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Bendito sea el Señor Jesús. Y bueno, ya me pasé por ahí con 15 minutos. Conteste bien su cuadernillo. Bendito sea Dios por la vida de cada uno de los que ya enviaron evidencia, de los que están lejos. Los de casa ayer entregaron su cuadernillo para ser calificado. Envíe evidencia también de que está escribiendo la Biblia. Bendito Dios por la vida de todos los que ya enviaron evidencia por interno. Dios les bendiga y les siga inspirando y hablando a través de su palabra. Eso va a ser de bendición. Recuerde, hay que leerla en voz alta. Si un impío, miren hermanos, tome nota de eso. Si un impío habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Pero si lo habla un ungido, la palabra de Dios expresada por la boca de un hombre y una mujer de fe ungidos por el Espíritu Santo, esa palabra lleva 10 veces más el poder que si la leyera un impío. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted mismo, que es hombre y mujer de fe, discípulo, hombre o mujer del Señor Jesús, lee la palabra con certeza, con seguridad? Esa palabra sale ungida y la escucha por su mismo sentido del oído y la vuelve a repetir y la escribe, la plasma. Va a tener un efecto hermoso en el espíritu, en la mente y en el alma, y Dios le va a estar hablando. Así que con toda calma, con toda paciencia, con todo amor a Dios, sigue escribiendo su Biblia, conteste su cuadernillo y vaya juntando su grupo de discípulos, mis hermanos, para enseñarles. Un discípulo o 2 discípulos con los que empiece usted será de gran bendición. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En la nación de Israel tenía que haber 10 hombres mínimo en la sinagoga para que se comenzara a leer la Torá. Y entonces los discípulos decían a Jesús, bueno, ves que aquí nomás sabemos 2. Y el Señor Jesús le dijo, mira, de cierto os digo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. No hacen falta 10, como dice la halajá judía, donde hay 2 o 3 invocando el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, Él se hace presente. Con 2 discípulos que empiece usted les enseña, usted les transmite, ahí el Señor se hace presente, ahí respalda su palabra y ahí se empiezan a formar nuevos discípulos, hombres o mujeres, para gloria y honra del Señor Jesús.
Si hay alguna pregunta, con toda confianza, mis hermanos. Ya estamos en el minuto 17. Usted levante la mano y diga, y será de bendición.